Hola, hoy vamos a hablar acerca de los sistemas. Cuando los sistemas nos perjudican, nos mantienen en el lugar en el que estamos, a veces trabajamos mucho para avanzar, pero no lo logramos y es culpa del sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de cosas trabajando juntas como parte de un mecanismo a fin de lograr algo. Un ejemplo de sistema puede ser como cuando pides una pizza por teléfono. Primero quieres una pizza, buscas el número, marcas, la pides y te esperas. En cambio, la pizzería tiene su propio sistema. Recibe la llamada de la persona, anota el pedido, pasa el pedido a la cocina elabora la pizza, la mete al horno, sale la orden, viene el repartidor, se lleva la pizza y te la entrega. Ese es su sistema. Muchas familias tienen sistemas nocivos que son cómodos. Tú como persona tienes sistemas nocivos que son cómodos. También tienes sistemas que te ayudan a crecer y a ir cumpliendo tus sueños, tus metas. Pero hay otros sistemas que te mantienen en el lugar en donde estás. Muchos de los sistemas tienen que ver con la forma de pensar, muchas veces con la forma en cómo fuimos educados, pero eso ya sucedió. Si queremos salir adelante tenemos que ser proactivos para transformar nuestra forma de pensar. Y para eso obviamente tienes que expandir tus horizontes. No muchas cosas sufren la transformación nada más de estar pensando que las cosas son diferentes. No, a veces tienes que ver que las cosas efectivamente son diferentes para que surja esta transformación de pensamiento y cambie tu creencia y cambie tu forma de actuar y de sentir. Una de las particularidades que yo he notado en esta generación, y lo puedes ver mucho en la publicidad, cuando ves cualquier tipo de publicidad te va a decir mucho cómo está la sociedad. Mira, hay un comercial de Uber donde el hijo ya vive solo, es un adulto, y le envió por Uber a su papá, que es baby boomer, ha de tener unos 70 años el señor, le envió por Uber su ropa sucia porque como el muchacho está ocupado, pues entonces él no va a lavar la ropa, así que se la manda a su papá por Uber. Le avisa, por supuesto, el papá no está muy contento, pero le recibe la ropa, ¿sabes? Ese es un sistema que no permite al hijo madurar ni hacerse cargo de sus responsabilidades, y el padre no pone sus límites y por lo tanto tampoco deja crecer a su hijo. Eso es algo que he notado mucho en esta generación. Padres que a veces no ayudan a los hijos a crecer en el momento de dejarlos que se hagan cargo de su propia vida, inclusive de sus propios errores, inclusive del error que se nota que están a punto de cometer. No hablan con ellos, sino les resuelven la vida, les aceptan las excusas, ¿sabes? Los ayudan a mantenerse en esa posición, e hijos que digamos abusan de esa oportunidad. Y estoy hablando de muchísimas cosas. A veces dicen que, por lo menos en la cultura mexicana, luego se hablaba de que si una mujer tenía hijos y quería trabajar, entonces se los llevaba a su mamá, entonces prácticamente la abuela era la madre de sus nietos. Y no estoy diciendo que no se ayuden, ¿sabes? No estoy hablando de cuando uno necesita ayuda y te tienden la mano. Eso es una bendición. Estoy hablando de cuando se crea un sistema y en tu propia vida metes otro componente para que tu propia vida funcione, un componente que no debería de estar ahí. En este caso, en el caso del comercial de Uber, el hijo debe hacerse cargo de su propia ropa, porque si en este caso el hijo tiene dinero para pagar un Uber, no le está enviando a su papá la ropa sucia por un tema de dinero, sino a su papá lo mete en su mecanismo para que ahora él, en este caso, se haga responsable de la ropa sucia. Suena muy dramático, pero son pequeños sistemas donde atan a los padres con los hijos, en este caso al hijo con el padre, y no los permiten desarrollarse, ¿sabes?, como un adulto independiente y completamente responsable de su vida. Sé por supuesto que todos en algún momento necesitamos ayuda. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando creas un sistema en donde metes a una persona a que forme parte de tu mecanismo para hacerse responsable de cosas que realmente no es responsable. De la misma forma, a veces nosotros aceptamos ser partes de un sistema en donde no deberíamos de estar. Otra cosa que he visto es los hijos que cuidan mucho de sus padres, eso está bien, obviamente, pero padres que no se quieren cuidar a sí mismos, entonces los hijos se convierten en los padres de sus padres. No estoy hablando de una persona de 90 años, es una persona que es perfectamente funcional, pero no se quiere hacer cargo de su vida o de su salud, entonces tienen que entrar los hijos a ser padres de sus padres. Y repito, no estoy hablando de cuando se necesita algún tipo de ayuda especial, estoy hablando de cuando la gente no acepta que hay un sistema en donde está metiendo a las personas donde no deberían de estar. Cada quien tiene su propia vida y tenemos que crear nuestros sistemas funcionales para nosotros. Y si necesitas ayuda, está bien, pero no asignarle a otra persona la responsabilidad de tu vida o la responsabilidad de que tus cosas funcionen. Tus cosas deben de funcionar porque tú las haces funcionar principalmente. Y deshacer los sistemas es algo sumamente difícil porque tiene que ver con que
hay algo que está funcionando, algo que es cómodo para muchas personas. Recuerdo cuando yo comencé a estudiar marketing, una de mis maestras tenía hijos chicos, ¿sabes? Ella tenía como 35 años más o menos y sus hijos tendrían unos 5 años. Entonces ella decía que a veces era momento de ponerse a trabajar y le daba tanta ansiedad que iba y despertaba a su hijo para que el niño la necesitara y de esta forma ella evitar ponerse a trabajar. Pero ese era su sistema, despertar a su hijo. No podemos dejar fuera de los sistemas que hemos creado, que a veces funcionan, no convienen ni nada, pero funcionan y nos gustan y todo el mundo está feliz y así uno lo deja. Pero hay otros sistemas donde hay personas que ya no quieren formar parte de ese sistema y uno las sigue manteniendo ahí. Crea muchos problemas, frustración, molestia, descontento, amargura, enojo, resentimiento, por supuesto. Y obviamente no se trata de que comiences el año y rompes todos tus sistemas. Tienes que ver cuál es el sistema que más te está perjudicando o si tienes a una persona en un sistema donde ya esa persona ya no quiere estar ahí. Digamos, en el caso del comercial de Uber, quizás el papá dice, ¿sabes qué, hijo? Yo ya no quiero seguirte lavando la ropa, es asunto tuyo. O sea, si ni siquiera se trata de ayudar a su hijo en un proyecto. Te convendría observar cuál es el sistema que tienes que te está deteniendo tu propio progreso o que tiene otras personas dentro de ese sistema que ya no quieren estar ahí. O tú estás en un sistema donde ya no quieres estar. ¿Qué puedes hacer para moverlo? Tal vez no de tajo, poco a poco. Todos los cambios que duran son muy paulatinos. Comienzan desde muy pequeño y van creciendo muy gradualmente. Recuerda que nuestro cerebro es flojo. Dicen los científicos que nuestro cerebro es flojo. Siempre elabora rutas para ahorrar energía. Por lo que cuando uno quiere romper un sistema o cambiar un comportamiento, el cerebro se va a oponer, va a poner resistencia porque implica gastar más energía. Así que todos los cambios tienen que ser tranquilos, paulatinos y verdaderamente si queremos vivir una vida más libre, más acorde a nosotros, a los sueños altos que tenemos para nosotros, las aspiraciones que tenemos, tienes que identificar los sistemas y hacer lo que tengas en tus posibilidades para cambiarlos. En fin, nos vemos la próxima.